Hola, hola, mis soles. Bienvenidas y bienvenidos, una vez más, a este su rinconcito de dramas, intrigas, y todo lo que bulle en el universo fascinante de las series turcas. Aquí estoy yo, lista para desgranar los secretos más jugosos y las noticias más candentes. Y hoy, mis queridas almas gemelas del chisme, tenemos un banquete servido que los dejará sin aliento. Prepárense sus infusiones de tila, sus dulces turcos más deliciosos, porque la historia que les traigo hoy es digna de una maratón de telenovela. Hoy nos sumergiremos de lleno en el remolino de pasiones, especulaciones y realidades que rodean a dos figuras emblemáticas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que incendió la pantalla en Erkencikus Pájaro Soñador, y que, desde entonces, ha mantenido al mundo en vilo preguntándose, ¿fue amor verdadero? ¿Una simple estrategia de marketing? ¿Un espejismo creado por la magia de la televisión? La pregunta, como un eco persistente, sigue resonando en los corazones de miles de fans. Y es que, mi gente, las recientes declaraciones de Can Yaman durante su visita a Portugal han reabierto la herida, o quizás, alimentado la esperanza de muchos. Palabras medidas, sonrisas enigmáticas, silencios elocuentes. Cada gesto, cada inflexión de voz, ha sido analizado con lupa por los expertos en chismes y los fans más acérrimos. ¿Qué dijo Can realmente sobre Demet? ¿Estaba siendo sincero o diplomático? ¿Hay algo más detrás de sus palabras? No teman. Que para eso me tienen a mí, su gurú de las telenovelas turcas, para diseccionar cada detalle y ofrecerles una visión completa de la situación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al pantano de los rumores y las conjeturas, quiero recordarles que este canal es su refugio, su oasis de entretenimiento y su fuente confiable de información sobre todo lo relacionado con las series turcas. Si les apasiona conocer los entresijos de la industria, los romances confirmados o inventados, los dramas detrás de cámara y, por supuesto, los chismes más picantes, no lo duden ni un segundo y suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les aseguro que siempre tendremos algo interesante y jugoso para ustedes. Y por supuesto, si disfrutan de este festín de chismes, no olviden regalarme un buen like, que eso me motiva un montón a seguir creando contenido que los deleite. Ahora sí, mis queridas comadres, vamos al grano. La mecha de este nuevo incendio se encendió, como ya les anticipé, durante la visita de Can Yaman a Portugal. Como todos sabemos, Can se ha convertido en un verdadero embajador de la cultura turca en el mundo, y su carisma y atractivo han conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Su llegada a Portugal generó una auténtica histeria colectiva, con multitudes de fans ansiosas por verlo, tocarlo y, por supuesto, preguntarle sobre Demet Özdemir. La sombra de Demet, al parecer, sigue persiguiendo a Can incluso en tierras lejanas. Y es que la pregunta era inevitable, mis queridos. La química explosiva que Can y Demet derrocharon en Erkencikus fue un fenómeno innegable. Su conexión era palpable, su complicidad evidente y su romance en la pantalla traspasó las barreras de la ficción. Los rumores de un amorío fuera de cámara se propagaron como la pólvora, alimentados por sus interacciones públicas llenas de miradas significativas, gestos cariñosos y comentarios juguetones. A pesar de que nunca confirmaron explícitamente una relación, la especulación se mantuvo viva durante años, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y deseadas del universo de las telenovelas turcas. El famoso shippeo alcanzó niveles estratosféricos. Ahora bien, retomando el tema de Portugal, Can Yaman, armado con su encanto característico y su sonrisa que derrite glaciares, respondió a la pregunta sobre Demet con una estrategia digna de un maestro del ajedrez. No negó la relevancia de Demet en su trayectoria profesional, reconoció el éxito arrollador que ambos lograron gracias a Erkencikus, pero también dejó muy claro que sus caminos profesionales y, quizás, personales, han tomado rumbos diferentes. Una respuesta ambigua que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Según las traducciones de la entrevista que he podido recopilar cuidadosamente, Can expresó algo similar a esto: Demet es una actriz sumamente talentosa. Trabajamos muy duro juntos en Erkencikus, y me siento inmensamente orgulloso de los resultados que obtuvimos. Le deseo lo mejor en su carrera, siempre. Hasta aquí, todo suena bastante estándar, ¿verdad? Palabras corteses, profesionales, incluso un tanto genéricas. Pero como bien sabemos las expertas en chismes, la verdad se esconde en los detalles, en los silencios, en lo que no se dice. Ahí reside la verdadera información.
Algunos fans interpretaron estas declaraciones como una confirmación tácita de que, en efecto, existió algo más que una simple amistad entre ellos. El hecho de que no negara rotundamente los rumores, de que reconociera la conexión especial que compartían, fue interpretado por muchos como una prueba irrefutable de que su romance, aunque efímero, fue completamente real. La esperanza renació en los corazones de los shippers más optimistas. Otros, en cambio, percibieron en las palabras de Khan un intento definitivo de cerrar el capítulo de Method de Mir de una vez por todas. Su insistencia en el presente, en el futuro o en sus caminos separados, podría interpretarse como una señal clara de que Khan desea dejar atrás el pasado y concentrarse en sus nuevos proyectos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Una señal de que Khan está listo para seguir adelante. Pero la trama se complica aún más, mis queridas, porque después de la entrevista surgieron otras fuentes, otros testimonios, que añadieron aún más leña al fuego de la especulación. Algunos medios de comunicación portugueses publicaron supuestas declaraciones de personas cercanas a Khan, afirmando que el actor se sentía incómodo con las constantes preguntas sobre Demet, y que preferiría que se le interrogara sobre sus proyectos actuales, sus ambiciones y sus sueños. Un grito desesperado por ser reconocido por su propio mérito. Esta información, obviamente, provocó un debate aún más acalorado. ¿Es Khan Yaman un hombre resentido, amargado por el pasado? ¿Le molesta que la sombra de Demet continúe persiguiéndolo, eclipsando sus logros individuales? ¿O simplemente está cansado de ser encasillado en un único papel y anhela ser reconocido por su arduo trabajo y su talento actual? Las preguntas se multiplican como conejos. Para comprender mejor la complejidad de la situación, debemos considerar varios factores cruciales. En primer lugar, la implacable presión mediática. Tanto Khan como Demet son figuras públicas extremadamente expuestas, y cada uno de sus movimientos es analizado minuciosamente, diseccionado y exagerado por los medios de comunicación y las redes sociales. Es comprensible que ambos deseen proteger su intimidad y tener control sobre la narrativa que se construye en torno a ellos. La fama tiene un precio muy alto. En segundo lugar, sus respectivas trayectorias profesionales. Ambos han seguido caminos muy diferentes después de Erkenci. Demet ha protagonizado numerosas telenovelas de éxito en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y aclamadas del país. Khan, por su parte, ha apostado por una carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países, demostrando su versatilidad y su ambición. Es lógico que ambos anhelen ser valorados por sus logros individuales, y no únicamente por su relación pasada. Cada uno busca su propio camino hacia el éxito. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, sus vidas personales. Demet Özdemir está felizmente casada con el talentoso músico Ozan Kok. Khan Yaman, por su parte, también ha tenido varias relaciones sentimentales desde que finalizó Erkenci. Es fundamental respetar sus decisiones y no insistir en un pasado que ya no existe. Todos merecen la oportunidad de ser felices y construir su propio futuro. Sin embargo, la magia de Erkenci permanece viva en los corazones de muchos fans. La química entre Khan y Demet fue tan intensa, tan genuina, que resulta difícil olvidarla. Y es precisamente esa nostalgia, ese anhelo de revivir aquellos momentos mágicos, lo que alimenta los rumores y las especulaciones. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Pero al final del día, lo que realmente importa es la felicidad de Khan y Demet. Si ambos se sienten satisfechos con sus vidas actuales, si han encontrado la paz y la estabilidad emocional, eso es lo que debemos celebrar. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyar sus carreras, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. El respeto y la admiración son fundamentales. Así que, ¿qué fue lo que realmente dijo Khan Yaman sobre Demet Özdemir en Portugal? Pues, como hemos visto, la respuesta no es tan simple como un sí o un no. Sus palabras fueron ambiguas, estratégicas y sujetas a múltiples interpretaciones. Lo que sí es innegable es que su relación, sea cual sea su naturaleza, continúa generando un gran interés mediático, y que la magia de Erkenci sigue latiendo en el corazón de muchos fans alrededor del mundo. Un legado que perdura en el tiempo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de las declaraciones de Khan Yaman sobre Demet Özdemir. Como siempre, he intentado ser lo más objetiva posible, presentando todas las perspectivas y permitiéndoles sacar sus propias conclusiones. Mi objetivo es informar y entretener, no imponer mi opinión.
En resumen, Can Yaman reconoció el talento de Demet y el éxito de Erkencicus, pero también enfatizó que sus caminos han tomado rumbos diferentes. Sus palabras fueron interpretadas de diversas maneras, pero lo esencial es respetar las decisiones y las vidas personales de ambos actores. La empatía es clave. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hoy. Su apoyo es fundamental para que este canal continúe creciendo y brindándoles el mejor contenido sobre series turcas. Gracias, gracias, gracias. Son lo máximo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Su opinión es muy valiosa para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que tendremos muchas más sorpresas y chismecitos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un beso enorme. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo.